Hola youtubers, leyenda número 8 desde el periodo del confinamiento. Les habla el Gibán007 con licencia para contar la verdad histórica. Hoy vamos a hablar de la leyenda que dice que la decadencia de América hispana es culpa de la herencia española. Como si hubiera una genética española que automáticamente y mecánicamente forzara a los países quienes formaban parte del Imperio Español a ser peores, funcionar peor que los que estaban bajo el Imperio Anglosajón. Veamos que esto es una gran falacia, otra patraña histérica, queridos amigos. Vamos a los hechos, como siempre. Alexander von Humboldt, alemán, hizo un viaje por toda América del Sur y del Norte a principios del siglo XIX, justo antes de la independencia. ¿Y qué descubrió, queridos amigos? ¿Qué descubrió? Pues que el virreinato de la Nueva España, México y aledaños fundamentalmente, era no solo la zona más próspera de América, sino una de las más prósperas del mundo. Sí, amigos hispano-youtubers, del mundo. ¿Por qué? Bueno, porque era un polo comercial, era conexión entre Asia, con Galeón de Manila, China, Japón, llegaban las sedas, las especies, América, de ahí, de Acapulco, se transportaba a otro barco a Europa, conectaba Europa, América y Asia. Era un polo comercial, era un polo industrial, se sorprende de que había clavicordios, una industria textil más moderna que la europea. Los salarios de los trabajadores eran igual o superiores a los europeos. Oye, y había una cosa muy curiosa que dice un alemán, Humboldt, y en la administración mexicana no había corrupción. Sí, queridos amigos, vuelvo a repetirlo, no había corrupción. Los oficiales de entonces eran honestos. Se sorprende en comparación con el norte, porque México era una gran ciudad, próspera. El duro mexicano era moneda internacional. Se sorprende de que en el siglo XVI los españoles habían llevado ya industrias, mecanismos hidráulicos como la rueda de molino, etc. Todo esto no existía en el norte. Washington era un villorrio. No había universidades en el norte. En el sur 25 universidades. Hospitales donde se atendía igualmente a criollos, mestizos, indígenas. Y señores, no había comparación. Lo dice un alemán. La América virreinal fue un caso de éxito enorme. Uno de los casos de éxito de la historia de la humanidad. Económico, cultural, el arte criollo, el arte mestizo, el arte indígena. Cientos de cuadros, obras literarias. Se conservaban las lenguas indígenas. El español fue una lengua de evangelización, pero tampoco se impuso. Hay libros así lo demuestran. Santiago Muñoz Machado ha hecho un libro, sobre la lengua española en América hispana, que demuestra que no se impuso. Es más, los curas aprendían la lengua indígena para propagar el evangelio, que es lo que les interesaba. Se impuso por la razón de siempre, porque era más cómodo, más económico, más eficaz tener una lengua común de comunicación. Y por eso pervivió después de la independencia. Y aquí entramos, queridos amigos, en una cosa muy curiosa. Es cierto que hoy la América hispana es menos próspera que la América del Norte, pero no lo era cuando formaba parte del Imperio Español. Todo esto ocurre después de la independencia. Es decir, la independencia fue el detonante de la decadencia de Hispanoamérica. Que no me creen. Ya digo, están los datos. Antes de la independencia, la América virreinal era una de las zonas más prósperas y pacíficas del globo. No había guerras. No había guerras entre ellos, no había guerras civiles, y no había guerras con terceros porque se ocupaba la península de mandar barcos para resolver los ataques, sobre todo ingleses y franceses, que querían apoderarse siempre de esos territorios. Era una zona pacífica, próspera, autónoma, porque claro, las comunicaciones eran terribles, que eran muy largas, no era una especie de... había mucha autonomía.
funcionaba bien. Empieza a funcionar mal después. ¿Por qué? Pues han dado muchas razones. No voy a citar los libros. Vuelvo a decir, se me ha dicho en un comentario que por qué no pongo algún PDF para completar estos vídeos cortos. Yo sé, comprendo que son cortos, pero es que la gente no tiene tiempo de escuchar más de 10 minutos. Me vuelvo a reiterar que hay 2 libros míos donde bueno, hago... playo todo esto mucho más fuerte. En este otro libro donde doy también mucho más detalles, ¿no? Con esto me evito tener que colgar PDFs. Bien, lo que les estaba comentando es que la decadencia de América empieza después de la independencia. Oído cocina. No solo fue el caso de América, también Portugal, cuando se separa de España en 1640, pierde renta, que tarda mucho tiempo en recuperar. Es curioso, no es porque España sea bueno, sino porque, bueno, hubo otros factores. Portugal se separó por incitación de Gran Bretaña, que la convirtió en una colonia económica suya, y en América pasa algo similar. Primero la revuelta de los criollos, no de los indios, todo esto que dicen, bueno, el indigenismo, el hispanismo, ¿no? Si es que los que se rebelan contra el imperio español no son los indígenas, son los descendientes de españoles. Ya lo dijo Jovellanos, que miraba con pena este hecho, que fueran los criollos los que quisieran, bueno, enfrentarse y matar a sus propios ascendentes, ¿no? Pero claro, cuando ocurre la independencia, que fue también dura, pero bueno, como cualquier guerra, en la Segunda Guerra Mundial hubo 80 millones de muertos y al día siguiente estaba recuperándose Alemania y Francia, ¿no? No, esto no fue el problema. Cuando ya son independientes, ¿qué ocurre? Que existe la multiplicación de los clanes. La idea de Simón Bolívar y Martí era hacer una Gran América. Había 2 planes. Uno es hacer una única Gran América, para competir con lo que ya se avecinaba, que era los anglosajones, o mantener los virreinatos. Eran las 2 opciones más lógicas y las más sensatas. Los virreinatos tienen una estructura que ya funcionaba, y había demostrado ser muy eficaz, lo acabo de decir. Y si no, bueno, se podía unir todo en una sola América, un país, una confederación, si quieren, fuerte, que pudiera hacer frente a Brasil y al norte. Esto no fue posible. Hubo la multiplicación de los clanes y los peces. Sobrevivieron un montón de países, algunos muy pequeños. Primero, eso que motivó que durante mucho tiempo entre ellos estuvieran peleándose, lo que no ocurrió nunca durante el Imperio Español, es decir, no hubo luchas internas. Empezaron a haber luchas entre países nuevos, entre líderes que querían crear países nuevos, que motivó un nuevo desgaste. Este ya completamente inútil. Luego, las luchas internas por el poder dentro de los propios clanes que habían liderado la independencia. Se gastó enormemente esfuerzo y luego se permitió que bueno, todo esto obedecía también a una estrategia del norte. La doctrina Monroe, divide y vencerás, quería hacer de Estados Unidos el dueño de América. América para los americanos del norte. Y eso, bueno, la estrategia más clara era dividir. Dividir e influir. Porque si luego vemos todos los golpes de Estado que ha habido durante el siglo XX, que también se han achacado a la herencia hispana, bueno, todos tenían detrás un sello muy claro. Venían del norte, no del otro lado del océano. Esta es una de las causas. Hay más, hay más. Una, por ejemplo, es que no se ha hecho un diagnóstico correcto de cuáles son las causas reales de la decadencia actual, y echar la culpa al chivo expiatorio español, lo que ha hecho es no enfrentarse realmente a las causas reales, con lo cual seguimos en una política, siguen nuestros hermanos de ultramar, en una política de negar el diagnóstico. Difícilmente, si tenemos un diagnóstico erróneo, vamos a aceptar con los remedios. Esto es un tema que también ha ocurrido. Pero fíjense, si miramos el globo, un último argumento, ¿cuáles son los países más pobres del mundo? Pues están en África, Por aquí tengo la lista: Níger, Etiopía, Mali, Burkina Faso, Burundi, Somalia. En ninguno de ellos estuvo España como potencia colonizadora, estuvieron otros. ¿Cuáles son los países más corruptos del mundo? Lo dice
Organización Transparencia Internacional. Son Senegal, Camboya, Uganda, Camerún, Mozambique, Libia, Zimbabue, Kenia, Yemen, Liberia, Sierra Leona. Ninguno de herencia española. Pero ¿cuál es el país más pobre de América? Aquí sí, aquí tiene que ser. Pues es Haití, de herencia francesa. Es decir, la misma isla, una parte República Dominicana, que es uno de los países más ricos de América, y la otra es Haití, uno de los más pobres. Claro, algunos dirán, bueno, fue por la inmigración negra. Eso lo digan otros. Herencia francesa. Pero nadie dice esto. ¿Por qué será, queridos amigos? ¿Por qué será? ¿Por qué por qué la leyenda negra de África está por escribir? Porque en África no dejaron universidades. Muy pocas. Las primeras en el siglo XX. Tampoco instituciones que funcionaran. Y el tejido productivo que tenían, que dejaron las potencias colonizadoras, donde por cierto apenas estuvo España, estaba pensado en el interés de la metrópoli, no de los territorios de África. Con lo cual, el territorio más pobre del mundo es África, pero nadie habla de la herencia anglosajona, de la herencia francesa, de la herencia alemana o de la herencia belga. El Congo belga otro día lo haremos, ¿verdad? ¿Qué motivó que África sea tan pobre? Es más, fíjense ustedes, si la emigración fuera de cada país a su potencia colonizadora, no tendríamos ningún problema en España que todos los de América Hispana vengan aquí. Compartimos lengua, religión, cultura, pero los de África que vayan a sus potencias colonizadoras. Ya verían cómo la emigración se solucionaba en 2 días. Pero no, señores amigos, seguiremos con la leyenda negra cargando las culpas de otro. Menos mal que detrás de cada cruz hay una resurrección. Buenos días a todos, les habló Algibán 007 en su lucha contra el mal biológico y cultural, con licencia para contar la verdad histórica. Que tengan una buena tarde.